Ya hacía falta un video de este estilo, desviándonos un poco de lo que siempre se suele hablar en el canal, Laptops Gamer, y es que ya era hora de ensamblar una PC gamer. Lo que me alejó o alargó a traer un video así era el hecho de que no tenía una a mi disposición, esto hasta hace poco. Hace unas semanas un amigo me escribió para dos cosas, para darle un presupuesto de una PC gamer con las 3B y para ensamblarla, y claro que acepté, y la idea se me hizo bastante interesante, puesto que no vamos a hacer un ensamble a lo random, será bastante moderado, buscando piezas convenientes, económicas y claro que cumplan con todos los estándares de calidad. Aclaro que todos los enlaces de compra estarán disponibles en la descripción de este video, todo menos el chasis se compró por Amazon. ¿Y a qué me refiero a todo? Empecemos por el cerebro de esta máquina, el procesador. En el momento en el que estaba buscando el procesador, todo lo relacionado a Intel estaba un poco caro, esto a un nivel general, placas y procesadores. Lo más conveniente fue optar por AMD, que irónicamente antes también estaba carísimo, y en concreto elegí este AMD Ryzen 5 5500, que costó $98. Su precio estaba bastante aceptable teniendo en cuenta sus prestaciones. Es un procesador 6 núcleos, 12 hilos con frecuencias turbo que llegan a los 4,2 GHz. Para muestra de un botón tiene un score bastante alto, estamos hablando de casi 20.000 puntos Passmark, así que sin pensarlo dos veces lo compré. Y para no tener problemas al momento de instalarlo, también conseguí esta Asus Prime B450M-A2 que ya venía actualizada para los Ryzen 5000, porque de lo contrario hubiera sido un dolor de huevos. Y es que además de eso está bastante completa, soporta 128 GB de memoria RAM en Quad Channel, una cifra respetable. Disponibilidad de puerto M.2, un montón de puertos SATA y USBs que al final la convierten en la mejor opción. Todo por $118,95. Fue la opción más económica que encontré por ese rango de precio. Siendo sinceros, antes se conseguían más económicas, pero bueno, inflación y un montón de cosas que están pasando hacen que los precios suban inesperadamente. Creo que si tuviera que atribuirle algo especial sería que cuenta con un botón para resetear el BIOS. Esto es muy conveniente, créanme. Para la memoria RAM compré estos dos módulos de la marca ThinkGroup, 8 GB cada uno para un total de 16 GB. Van a 3200 MHz y vienen disipados. Esto por su parte aporta estética y una pequeña mejora en temperaturas. Estos módulos costaron $38,99. Para el almacenamiento tenemos este SSD NVMe de 500 GB generación 3 de la marca Crucial, concretamente el P3, veloz, duradero y económico. Para ser más precisos, $37. Una vez ensamblado todo esto, ya tenemos una board lista para entrar a un gabinete. La cuestión es que mi amigo se encargó de ello. Dijo que quería escoger el gabinete, así que solo le di las indicaciones necesarias para que no la cagara, que sea ATX y que tenga la fuente abajo. Eso fue todo lo que le dije. Él encargó es un gabinete de la marca Iceberg, el modelo es el Crystal G9 y siendo sinceros con ustedes no conocía ni la marca ni el gabinete. Lo único que me dejó un poco desconcertado fue el precio. Digo, la idea era armar algo económico y él se fue a lo mamalón, comprando un gabinete bastante bonito pero un poco cariñoso. Yo personalmente me hubiera ido por este, pero es lo que tenemos, así que empecemos el ensamble, no sin antes instalar primero la fuente de poder, que es una de 600 watts 80 plus de la marca Thermaltake. No es modular, pero es una excelente fuente. Esta costó $46,2. Admito que a nivel general las fuentes están caras, muy caras. Procedamos a armar todo esto para ver cómo nos va. Al inicio estaba muy emocionado, pero cuando llegué a la gestión de cables me dolieron las pelotas, en serio. ¿Qué cosa tan horrible? Llegué al punto de perder la creatividad y guardar eso como diera. Ahora la cereza del pastel, lo rico de este ensamble, la tarjeta gráfica. Si estuviste atento a Amazon te habrás dado cuenta de que la RX 580 estaba exageradamente barata. Y es que esta poderosa gráfica que rinde de maravilla, superando incluso a una GTX 1650, costó tan solo $119,99. Seamos sinceros, una ganga. Para como está el mercado es un ofertón. Estéticamente es hermosa y es una gráfica que dejaría mucho hablar para un video, pero como no es mía, no es el caso. Instalamos la gráfica, acomodamos los cables y lo único malo fue que los ventiladores del gabinete venían con un conector para el RGB de 3 pines y el que poseía la tarjeta madre era de 4 pines. Mierda, no tenía adaptador, pero por suerte el gabinete incorporaba un control para acomodar la iluminación a nuestro gusto. El resultado fue hermoso. It goes like
Lo que tiene de hermoso este ensamble lo tiene de poderoso, es una PC gamer capaz de mover casi todos los títulos actuales en gráficos altos, y como no era mía y yo estaba en contrarreloj porque tenía que entregarla rápido, solo alcancé a testearla con un benchmark y un juego. En el 3D Mark tuvimos un score de 4000 puntos, bastante bien, y en el Fortnite con todos los ajustes en altos y algunos en épicos tuvimos muy buenos FPS. No hay que sacrificar lo visual para favorecer lo competitivo. Se puede jugar de una manera más que decente a títulos como este en calidades altas. Un ensamble que tuvo un costo de $459,12, pero no he añadido el gabinete, que costó $60. Como dije antes, bastante caro, no es necesario invertirle tanto a un gabinete. Hay gabinetes en el mercado bastante asequibles y buenos para meter todo este hardware. Aún así, sigue siendo una PC gamer costo-beneficio. Puedes jugar a casi todo en alto con un presupuesto moderado. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video y posiblemente te gustarán los que vienen. Por eso te invito a que te suscribas y actives la campanita, y de esta forma estarás atento a nuevo contenido. Y esto fue todo.